Damos la bienvenida a este foro que ha sido convocado por la coalición No al Tratado de Libre Comercio con Corea y Turquía, integrada por el Grupo Proindustria y la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio Recalca, FETRAMECOL, Sintraindumecol, Sintra Encocables, Sintrametal, Sinaltracaf, Sintra Siderúrgico, Sintraime, Sintrautoscol y Cindy Colmena, para exponer ante ustedes de manera objetiva la situación de los trabajadores frente al Tratado de Libre Comercio y los riesgos posibles de unos nuevos tratados con Corea y Turquía. Saludamos también a los invitados especiales, a quienes hacen parte de la mesa principal, a los representantes de las centrales obreras que nos acompañan a esta hora, el señor Diógenes Orjuela, miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores. A esta hora invitamos al señor Germán Rodríguez, él es miembro de Proindustrias, para que dé inicio, Guillermo Rodríguez, para que nos dé inicio a este evento en el que, por supuesto, saldrán muchas conclusiones y muchos argumentos que fortalecerán el por qué no a los tratados de libre comercio con nuestro país. Buenos días. La coalición No al TLC con Corea y ahora también con Turquía es un colectivo muy singular por su estructura, pues está formado por empresarios, trabajadores y organizaciones no gubernamentales para oponerse a todos los tratados de libre comercio que atenten contra el empleo de los colombianos. Estamos hoy nuevamente frente a una importante audiencia, esta vez para analizar los resultados de los tratados vigentes y para enfatizar en los argumentos que se oponen racionalmente a la aprobación de unos nuevos acuerdos de libre comercio cuando estos afectan en forma grave la economía del país. Nos gusta utilizar el razonamiento metódico y no la especulación retórica para justificar un negocio. Por eso no vamos a hablar de ilusiones y de conclusiones basadas en falsas premisas como las que hemos venido oyendo durante varios años para justificar unos tratados que, más que ser negociados, han sido y serán firmados con una especie de prurito irresistible. Decir, por ejemplo, que Colombia va a vender a Corea muchos de los alimentos que ese país consume, cuando aquí no los producimos ni siquiera para el consumo interno, o decir ostentosamente que ese tratado es de segunda generación, porque en el anterior con Estados Unidos el agro salió perdiendo, pero que en ese sector de la economía será el gran ganador, tiene solo dos caras de presentación. La primera, que corrobora la forma superficial con la que se negocia el futuro de la patria sin prever las consecuencias, y la segunda, que pone en evidencia la falta de ilustración sobre lo que todos los países avanzados del mundo consideran como su principal fortaleza y que aquí se quiere sacrificar con ligereza: la industria. Nuestra coalición se creó para defender el empleo y consecuentemente para mantener la industria, única creadora de riqueza y tecnología. Hemos repetido en muchos auditorios que no estamos oponiéndonos caprichosamente a un tratado. Hemos dicho que no somos enemigos del comercio, que es complemento de la industria, pero también hemos pedido que se nos demuestre objetivamente, traducido en la generación de nuevos empleos, cuáles serán los beneficios que se obtendrán con un tratado de libre comercio. Hasta ahora nadie nos ha dado una respuesta satisfactoria, porque no hay estudios serios de mercado y porque tampoco tenemos una organización productiva eficiente que compita en precio, cantidad y calidad con los países que actualmente venden en el Asia. Corea como Turquía necesitan vender su producción industrial y a cambio nos seguirán comprando las mismas materias primas que le exportamos ahora sin tratado. Y le pondrá, en el mejor de los casos, todas las barreras no arancelarias a los pocos productos del agro
que podamos venderle en un futuro muy lejano. Y cuando ese futuro muy lejano se convierta en el presente, nos encontraremos con un país más atrasado y sin industria, que se habrá desangrado vendiendo sus recursos naturales para comprar en el extranjero asiático todo lo que antaño producía su industria. Señoras y señores, bienvenidos al Foro Colombia y los Tratados de Libre Comercio. Muchas gracias. Saludamos al Comité Coordinador de Proindustria, al señor Germán Rodríguez, Francisco José Montoya, Carlos Acero, Jaime Espinosa, Alejandro Manjarres y Guillermo Rodríguez, quien es el director del Grupo Proindustria y quien nos acaba de dar apertura a este conversatorio. Ahora invitamos al doctor Enrique Daza, quien nos ilustrará con una evaluación de los tratados de libre comercio vigentes. Él es psicólogo de la Universidad Nacional, vocero de Recalca, director del Centro de Estudios de Trabajo y la revista Deslinde. Muy buenos días. Primero que todo, deseo felicitar a Proindustria, a la CUT y demás organizaciones, la CTC, por la organización de este importantísimo evento que continúa el que ya realizamos hace unos meses y que refleja la creciente conciencia sobre la amenaza que representan estos tratados. A partir de 1998, los sucesivos gobiernos colombianos han hecho un esfuerzo inusitado por suscribir tratados de libre comercio. Entre 1998 y 2004, Colombia participó en las infructuosas negociaciones del ALCA y desde 2004 en adelante se han negociado tratados con Estados Unidos, los países del norte de Europa, la Asociación Europea de Libre Comercio, la Asociación Europea de Libre Comercio, la Asociación Europea de Libre Comercio, que la conforman Noruega, Liechtenstein, Suiza e Islandia. En 2006, se convirtió el G3 entre México, Venezuela y Colombia en un TLC con México, y Venezuela por su parte se retiró del mismo, así como se retiró de la CAN. Se suscribieron sendos tratados con el Triángulo del Norte de Centroamérica, con Chile, Canadá, Corea, con la Unión Europea, y se están negociando con Turquía, Israel, Costa Rica, y el gobierno aspira a profundizar el acuerdo del Pacífico con Chile, México y Perú, y están examinando la posibilidad de negociar con Japón. Mientras se han ido desarrollando estas negociaciones, los últimos gobiernos han adoptado la mayor parte de las políticas incluidas en los tratados. Un ejemplo de ello es la sistemática disminución de aranceles que entre 2009 y 2012 han sido reducidos drásticamente. Entre 2010 y 2011 el gobierno hizo una reforma arancelaria que denominó estructural, que disminuyó en 3,7 el arancel promedio, situándolo en 8,3. Y el mes pasado hizo una nueva reducción con el argumento de que desgravaría las materias primas y los bienes de capital, pero el efecto real es abandonar cualquier esfuerzo industrial en áreas como yesos, granitos, cementos, aceites, grasas, productos químicos, cloruros, sulfuros, óxidos, papeles y cartones, herbicidas, plaguicidas, medicamentos, colorantes, agroquímicos, etc. Todos estos productos son productos que la industria liviana pudiera producir y que podrían tener un desarrollo industrial si hubiera una política de fomento. Esta disminución reciente se adoptó por un año y aunque se habló de buscar mejoras en la competitividad, en realidad se trató
de aumentar la demanda de dólares para intentar infructuosamente detener la revaluación del peso que tanto ha afectado las exportaciones. Cuando dentro de un año la medida acabe, ya estarán en pleno vigor los TLC que volverán irreversible la eliminación de aranceles. De esta manera, el gobierno ha venido adelantándose unilateral y gratuitamente a los programas de desgravación acordados en los TLC. Los cronogramas que se acordaron, que en general se sitúan en 10 años para la liberalización completa del universo arancelario, se pueden cumplir en menos tiempo gracias a la decisión gubernamental de desproteger en forma sistemática y definitiva nuestro mercado interno. De todas maneras, según lo estipulado en esta constelación de tratados, en menos de 5 años la economía colombiana estará casi totalmente desprotegida y en 10 lo estará absolutamente, ante fuertes competidores que están en capacidad de arrasar con la industria y la agricultura nacionales. De hecho, desde que comenzó a implementarse esta política, han aumentado más rápidamente las importaciones que las exportaciones, tendencia que se acentuará con los TLC. Esta política contrasta con las tendencias mundiales de los años recientes. Las negociaciones de la OMC para la profundización de la liberalización comercial están estancadas hace años y parecen condenadas a una parálisis definitiva. Nuestros vecinos más cercanos como Venezuela y Ecuador han aumentado selectivamente los aranceles con la finalidad de proteger la industria local y fomentar su industrialización. Un importante socio comercial como es Argentina ha fortalecido la protección de su mercado, aumentando los aranceles, y es reconocido que en medio de la crisis de Europa, muchas veces disimulada y otras abiertamente, los países europeos protegen de 1000 maneras sus mercados. Unas de ellas son el subsidio y rescate a sectores productivos y financieros y el control a los flujos migratorios. El presidente Obama, como meta de su gobierno, prometió duplicar sus exportaciones, no sus importaciones, en 5 años, y ha puesto aún más énfasis en esto que en la negociación de nuevos TLC. Esta apertura importadora ha significado desindustrialización, pérdida de empleos en el sector formal, desaparición de renglones enteros de la industria, sustitución de la producción nacional por importaciones y disminuciones cuantiosas en la producción agropecuaria. La industria redujo a la mitad su participación en el PIB con respecto a hace 10 años y no por casualidad, hasta el gobierno ha tenido que reconocer que el agrícola e industrial son los de peor desempeño en los últimos años. En lugar de establecer una política arancelaria que proteja selectivamente cadenas productivas y que se ligue a una política de promoción industrial, se ha dejado la industria al garete, sin mecanismos de fomento, como cuando en la época de las negociaciones del TLCAN, el gobierno mexicano afirmaba que la mejor política industrial era no tener política industrial. La frágil industria colombiana, sometida a los vaivenes de la competencia con fortísimos competidores que tienen economías de escala infinitamente mayores, mayor músculo financiero, apoyo de sus respectivos gobiernos y no pocas veces posiciones monopólicas u oligopólicas, está en continuo declive. Los TLC se han venido suscribiendo con el argumento de que el mercado interno está agotado y que la única fuente de crecimiento económico serían las exportaciones. Para ello se ha renunciado deliberadamente a la mejoría del nivel de vida de la población y al fomento de la producción agraria e industrial, que son los principales componentes de la ampliación del mercado interno. Los TLC suscritos y los que están en camino han significado la renuncia al fortalecimiento del mercado andino y latinoamericano, principales fuentes de crecimiento de las exportaciones industriales. Ello porque se renunció al arancel externo común, que fue un viejo propósito de la Comunidad Andina de Naciones, y porque se prefirieron las exportaciones de productos básicos a los países desarrollados en lugar del complejo pero promisorio camino de buscar acuerdos de complementación económica en el marco de la LADI, la CAN o el Mercosur. De esta manera, el fomento exportador se limitó a minerales y productos básicos, y los aumentos en los precios de ellos fue lo que evitó que la catástrofe se evidenciara. Una prueba de ello es que en 1999 las exportaciones tradicionales representaban el 48% de las exportaciones y en 2011 representaban el 70%.
Esta bonanza de exportaciones de productos básicos ha venido deteriorándose con la desaceleración de la economía mundial, que ha conducido a la disminución de precios y ha llevado a una desaceleración de la actividad minera. Lo mismo podría decirse con la disminución de los precios del crudo. Evidentemente, para fomentar las exportaciones mineras y energéticas no se necesitaban tratados de libre comercio, como tampoco para exportar café o banano, y los sistemas de preferencias del ABDEA y el SGP bastaban y sobraban para estimular la escasa oferta exportadora. Las barreras para la llegada de productos colombianos al exterior no son los aranceles, que en los países desarrollados son muy bajos, sino la falta de oferta exportable, la revaluación, las barreras técnicas al comercio, las fitosanitarias, los sobrecostos derivados de la ausencia de infraestructura, entre otros. Ninguno de estos factores han sido abordados debidamente en los últimos años, y muchos de quienes apoyaron alegremente la suscripción de los tratados hoy anuncian pérdidas inevitables, disminución en la producción, y en lugar del entusiasmo inicial por la promesa de tener acceso a enormes mercados, ahora lo que reina son los temores y la zozobra, e incluso funcionarios que defendieron el TLC hoy denuncian que Estados Unidos está subsidiando a sus exportadores y que hay que tomar medidas defensivas. Es en estas condiciones que el gobierno ha culminado negociaciones con Corea y las adelanta con Turquía. El caso de Corea ha sido ampliamente estudiado por la coalición que organiza este foro, y el de Turquía no representa más que una concesión graciosa a la Unión Europea, a un país que no compra nada de lo que produce Colombia y sí está en condiciones de exportar numerosos bienes de la industria liviana, con lo cual se afectará nueva y crecientemente a la decaída industria nacional. Este es simplemente el panorama comercial, que es solamente un aspecto de los TLC. Si a esto le añadimos que los tratados incluyen la eliminación de la capacidad del Estado de adoptar políticas preferenciales en materia de compras estatales, el retiro del Estado de las más importantes actividades económicas, el fomento a toda clase de inversión extranjera sin ponerle condiciones ambientales o sociales, el cuadro no puede ser más negativo. Eventos como este, en el cual se ventila esta problemática, constituyen una esperanza para crear la capacidad crítica que permita reversar estas políticas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Enrique Daza. Ahora nos acompaña el economista Miguel Tejada Iraizós para ilustrarnos acerca de las consecuencias que tendrá un tratado de libre comercio con Turquía. El señor Tejada es profesional en economía con una maestría en macroeconomía de la Universidad Luis Pasteur de Estrasburgo y docente universitario. Buenos días. Bueno, nos preguntamos entonces, ¿por qué Turquía? Es la primera pregunta que se nos viene en la cabeza. ¿Qué tenemos que ver nosotros con Turquía? ¿De dónde salió esto de un TLC con Turquía? Pues como lo decía Enrique, es simplemente la primera consecuencia del TLC con la Unión Europea. Es decir, en la negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea se incluyó la denominada cláusula turca o declaración conjunta, por medio de la cual invitan a los países andinos a negociar a la mayor brevedad un TLC con Turquía. Una simple invitación. Por evidente consecuencia, este ha sido entonces un tratado que pasó del puesto 15 en la Agenda de Comercio Exterior de Colombia en el 2009 a uno de los primeros lugares en el 2011. Gran interés. Al punto que hoy solo restan 2 de los 13 capítulos por negociar, y que desde junio del año pasado se viene negociando este TLC, y el pasado 2 de junio cerró la 6ª ronda de negociación. Una imposición. Pero entonces, ¿quién es Turquía? Es un país de 74 millones de habitantes, situado entre Asia y Europa. Actualmente ocupa el puesto número 17 en PIB, cuando Colombia ocupa el puesto 31. Su PIB per cápita, digamos, es superior en un 40% al de Colombia. Y bueno, si vemos su estructura productiva, Turquía mantiene un alto componente de base industrial,
En 2010 esta representó el 24.2% del PIB, mientras en Colombia va en el 13.1%. La minería en Turquía, por el contrario, representa simplemente el 0.98%, y en Colombia representa el 7.1% por ahora, porque va en aumento. La participación de la agricultura en Turquía es del 9.4% y en Colombia, que somos aparentemente un país con potencia agrícola, es del 6.5%. Turquía, digamos, si comparamos que produzcamos el mismo producto en Turquía y en Colombia, Colombia tiene menor infraestructura de transporte. Simplemente, si vemos todos los rubros del transporte, Colombia ocupa la posición número 101, mientras Turquía la número 41. En calidad de carreteras, Colombia se ubicó en el 108 y Turquía en el 46. En la parte portuaria la diferencia fue también amplia, Colombia 105 y Turquía 72. Simplemente nos quedará más caro llevarle el mismo producto a Turquía que ellos a nosotros. Comercio exterior, vamos a ver qué exporta Turquía. Turquía es una potencia en tejidos, en prendas de vestir, en hierro, en acero, en maquinaria, equipos electrónicos y eléctricos y de nuevo en la industria automóvil. Si cogemos las 15 primeras partidas arancelarias, tendríamos 37.346 millones de dólares, que representan el 32.8% de sus ventas totales y son bienes que integran algún grado de tecnología. ¿Sí? Entre las principales se resaltan vehículos, aceites de petróleo, confecciones, productos de hierro y acero, joyería y oro. Por el contrario, en Colombia existe mayor concentración y las principales 15 partidas, que representan 31.210 millones, significan el 78.4% de sus exportaciones y son bienes primarios y de recursos naturales. Esto significa, otros datos, digamos que el 50.4% de las exportaciones en Colombia son primarias, y ya dijimos una gran parte son de baja tecnología, por lo menos de Turquía unos 38%. Importaciones, Corea del Sur por lo menos intenta venir por nuestro coltán, le interesa mucho, pero Turquía importa combustible, maquinaria, equipo de transporte, acero, químicos, y no tenemos cómo abastecer en ninguno de estos rubros. Y sus aliados comerciales naturales, de hecho cercanos, abastecen muy bien esos productos, que son Alemania, Italia, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. ¿En qué se ha basado el comercio entre Colombia y Turquía, digamos, durante la década del 2000? Entre 2008 y 2010, el carbón representó el 90% de las exportaciones totales de Colombia hacia ese país. Nosotros exportamos más hacia Turquía, incluyendo el carbón, pero si sacamos este 90% de carbón, tenemos una balanza comercial negativa frente a Turquía, ¿sí? Que simplemente es de 28 millones de dólares. No hay mucho comercio con Turquía. Pero entonces, ¿en qué nos afecta este TLC con Turquía? Una potencia industrial de bajos salarios, de hecho. Turquía se ha vuelto un gran receptor de inversión extranjera en los últimos años. En 2010, el 71% de la inversión provino de los países de la Unión Europea, siendo Países Bajos y Alemania los principales remitentes, sumando el 31.3% del total de la inversión extranjera directa. Como sabemos, esta inversión extranjera moldea la economía de los países que la reciben. Mientras en Colombia el 80% de la inversión extranjera llegó al sector minero, en Turquía para el mismo sector la inversión no supera el 0.93%. Y en contraprestación, el sector industrial y el comercio de mayorista y minorista, reparación de vehículos, motores, motocicletas y electrodomésticos, recibe el 51.29% de dicha inversión europea a la industria turca. El vínculo de estas economías se evidencia en la consolidación de varios miles de empresas industriales de dichos países en territorio turco. En septiembre del 2009, el Today Zaman, un diario turco, publicaba que existen en Turquía 22.505 empresas extranjeras, según los datos de la Subsecretaría de Hacienda turca, instalándose 2.500 en promedio anual desde 2003 a 2011. Del total de empresas extranjeras, el 54.7% provienen de la Unión Europea. Alemania, con 30.852, ocupa el 17% de estas industrias. Es la industria alemana que está invirtiendo en Turquía,
por salarios bajos está deslocalizando su industria a Turquía. ¿Qué no haría con la industria colombiana? Pero no todo es color de rosa con esta inversión. ¿Por qué esta inversión europea y ante todo la alemana hacia Turquía? Colombia vende a través de estos tratados una mano de obra barata, pero Turquía se enaltece, pues según fuentes oficiales, es muy competitivo en lo que se refiere a costes de mano de obra y a productividad. Ha experimentado una tendencia al aumento estable en la productividad laboral, combinado con una tendencia a la reducción del salario real unitario, de lo que se enorgullece. Si comparamos Turquía con la Unión Europea, digamos, tiene una población laboral de 25 millones de personas, mayor a Hungría, España, Polonia, que es la nueva potencia industrial naciente de Europa, o Rumania. Si comparamos la productividad del salario real unitario, desde 2005 ha habido un aumento de la productividad y una disminución del salario real en Turquía, enorme. El costo de la mano de obra es de $3.37 hora, mucho menor a Malasia, a Hungría, a Polonia también, a Japón. Colombia estará por los $2, pero los niveles de educación en Turquía son algo mayores. Hay un dato interesante. Aquí nos dicen que los turcos se enferman en promedio 4.6 días laborales, mucho menos que el resto de Europa. No soy capaz de decir que son más sanos, pero sí que las leyes laborales son más fuertes en estos sentidos. Las horas trabajadas por semana suben a 52.2% en promedio. En Colombia estamos a 48 por ley. Casi que doblan muchos datos de varios países de la Unión Europea, como Francia, por ejemplo, que está a 35. Turquía expone entonces una mano de obra barata a disposición de la Unión Europea, evidentemente en peores condiciones laborales, eso sí. Y si es capaz de absorber, como decíamos, la industria alemana con su mano de obra barata, ¿qué no hará con nuestra industria? La destruirá. Para concluir, 3 pequeños puntos. El 20 de noviembre del 2009, no cualquiera, sino el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz nos advirtió sobre 2 cosas: los tratados de libre comercio y la enfermedad holandesa que se venía por el tema minero. No sé si habrá que ponerle cuidado o no. Por otro lado, asumiendo que los TLCs nos generen un aumento del PIB en algún punto porcentual, hay que tener en cuenta que el PIB no tiene en cuenta, valga la redundancia, las desigualdades, simplemente es un promedio de producción interna bruta. No tiene en cuenta los efectos sobre el medio ambiente. Si crecemos en PIB por los temas mineros, nunca sabremos cuánto nos costará la producción agrícola durante 1000 años que no podemos producir en esas partes. Es evidente entonces que existe una agresiva política de comercio internacional, pero ¿dónde está nuestra política productiva? ¿Quién nos dice cómo protegemos nuestros empleos? ¿Quién nos dice cómo producimos? ¿Quién nos dice cómo exportamos? No hay quien. En definitiva, este es el TLC que rebosa la copa. Si todo sale bien, a este ritmo nos convertiremos en exportadores de productos básicos y en importadores de desempleo. Muchas gracias. A continuación invitamos al doctor Guillermo Maya, que nos hablará sobre el tema del Tratado de Libre Comercio con Corea, transformación productiva. El doctor Maya es economista de la Universidad Nacional, realizó estudios de doctorado en economía en New School University de Nueva York y es Master of Arts en economía de la misma universidad. Bueno, gracias a todos, a Proindustria. Buenos días. Aunque ustedes no lo crean, pues los antioqueños nos gusta venir a Bogotá. Álvaro Uribe Vélez se quería quedar 4 años más. Bueno, vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio y la transformación productiva. Bueno, Fernando González decía la juventud en el año 35. Fernando González es un filósofo paisa y colombiano, obviamente. Los colombianos tienen tan variadas intenciones y múltiples propósitos que no puede afirmarse que Colombia tenga carácter propio. No se puede afirmar que aquí hay un porvenir. El gobierno ha carecido siempre de finalidad,
a menos que se llame así al robar, al enriquecerse de los funcionarios, a la venta paulatina de la tierra y sus riquezas. No se percibe en Colombia que haya deseo de obras nacionales, caminos, marina, industrias. Existe el deseo de contratar eso con extranjeros. En el año 35 decía eso. Prima en Colombia el concepto de que civilizarse es comprar vestidos, automóviles y aviones. ¿Qué significado tiene un pueblo que llame a otros y les encomiende caminos, edificios, cultivos, aviones, etcétera? ¿Podrá llamarse tales gentes una nación? ¿No se dirá que son perezosos, que viven de ajena disciplina, que son deshonra del género humano? Bueno, vamos a hablar de la globalización centrada en China, cómo lo ha hecho China, Colombia minera exportadora, el TLC, la agenda interna o transformación productiva, la competitividad, el informe del Foro Económico Mundial y el TLC con Corea, y una conclusión. Bueno, esta es la agenda del consenso de Washington, ya la conocen todos: disciplina fiscal, orientación del gasto público, reforma tributaria. Básicamente son mercados libres y moneda sana. El problema es que uno tiene que preguntarse si esa agenda, el consenso de Washington, con esa agenda, los países desarrollados, Corea o China, lo hicieron con estos 10 mandamientos. Esa es la pregunta. Bueno, aquí tenemos a China en el año 2009. la economía de USA es 100 y China 64.4. En el año 2050 China será 129 y USA será 100. O sea, China va a ser la economía del siglo XXI y prácticamente de los ajenos. Esa gráfica nos muestra a nosotros las tasas de crecimiento de China. Mientras las tasas de crecimiento de los países desarrollados van hacia abajo, China creció estos últimos 32 años, desde las reformas del año 79, 78, prácticamente a tasas del 8, 9 y 10%. Segunda economía del mundo, China. Ya en este momento China es la segunda economía del mundo, dejando a Japón por fuera. China, exportador más grande del mundo, dejando a Estados Unidos. China, primera economía manufacturera del mundo, dejando a Estados Unidos. Ahora, esta gráfica de China, las exportaciones de China, o sea, la canasta exportadora de China, China ya no es la economía de las toallitas en los semáforos, es una economía donde esto se pudiera ver acá bien, ahí se ve, pero no sé si todo el mundo lo pueden ver, cómo las exportaciones de alta tecnología van aumentando en proporción y los bienes agrícolas y los bienes primarios descienden. O sea, China se ha transformado su economía, es una transformación productiva profunda. La demanda de China por commodities en el mundo, bueno, ahí tampoco lo alcanzo a ver muy bien, pero el hecho es que China, por ejemplo, demanda el 50% del cemento mundial. Y prácticamente todas las commodities, China mueve la mayoría de las commodities en el mundo, su demanda. Por esa razón, en Sudamérica nos ha ido bien, con la soya argentina, con la soya Brasil, con el petróleo, nos ha ido bien con todos los minerales, con el carbón, con todos los minerales, por la demanda de China. Ahora, China está bajando, su economía se está desacelerando y también se está desacelerando la demanda de commodities. Ese es el gran problema que tenemos de frente los suramericanos. La globalización ha sido dirigida por los Estados Unidos, perjudicando a los propios trabajadores de los Estados Unidos, en beneficio de las grandes corporaciones de Estados Unidos. Ahora, ese gráfico nos muestra a nosotros cómo en Estados Unidos ha bajado la población manufacturera, los trabajadores que hicieron en Estados Unidos. De 18.7 millones de trabajadores manufactureros, están en 11 millones, o sea, prácticamente perdieron el 33%. Estados Unidos se ha convertido en un país de salarios bajos. El sueño americano ya es un sueño. O sea, el salario bajo se dice en Estados Unidos, pues en términos de las economías desarrolladas, son 2/3 del salario medio, $10 por hora, o sea, $20.000 anuales. Prácticamente el 24% de la población en Estados Unidos trabajadora recibe ese salario. Ahí la población trabajadora con ese salario pasó del 22% al 28% en el 2009. O sea, Estados Unidos se ha convertido en un país en donde los trabajadores, las condiciones de los trabajadores es cada vez más difícil. Las corporaciones americanas, las ganadoras, el primer ministro chino Wen Jiabao, precisamente hablando en Nueva York, dijo, ustedes venden un iPad por $299, Apple,
y nosotros nos ganamos $6. Obviamente las grandes compañías transnacionales se han beneficiado de eso. Sin embargo, China ha utilizado la inversión extranjera para desarrollarse. ¿Cómo lo ha hecho China? Primero, tasa de cambio devaluada y capital extranjero, pero con las condiciones chinas. Nosotros hacemos aquí capital extranjero, pero con las condiciones del capital extranjero, no con las condiciones nuestras. La devaluación es un impuesto a las importaciones. Por eso una política devaluacionista como la de China mantiene los productos chinos competitivos en el mercado mundial. Por eso Estados Unidos lo presiona constantemente y los países desarrollados para que devalúen. Y ha devaluado. Pero a pesar de eso todavía tiene competitividad cambiaria. Ahora, por ejemplo, esta es la de Colombia. Ustedes miran Colombia, la roja, la línea roja, cuando baja es revaluación, cuando sube devalúa y cuando baja revaluación. En estos 22 años, que eso viene del 90 y la gráfica, prácticamente solamente en el gobierno de Andrés Pastrana tenemos devaluación, de resto tenemos completa revaluación. El peso valía en el dólar valía en el 2003 2.800, 2.900 pesos, hoy vale 1.000 pesos menos. Sergio Clavijo habló precisamente de la enfermedad holandesa, lo que acaba de señalar el conferencista anterior. Aquí el problema de la enfermedad holandesa, el peso se ha revaluado y eso quiebra industrias, obviamente. ¿Por qué razón? Aquí tengo la joven. La revaluación le quita competitividad. Nosotros, básicamente la competitividad de nosotros es competitividad de precios. La revaluación significa menos protección efectiva. Nosotros tenemos un arancel promedio en este momento del 6.2% en el 2011. Ahora, una revaluación del 30%, digamos, sin tener en cuenta la inflación, pero de todas maneras nosotros tenemos más inflación que en Estados Unidos, por ejemplo, entonces eso nos ayuda a más revaluación. Entonces tenemos, si uno al arancel le quita la revaluación, tenemos una protección efectiva negativa, es decir, no tenemos arancel. El arancel es negativo, ¿sí? O sea, la revaluación elimina el arancel. La inversión extranjera en China, bueno, ahí como evolución de la inversión extranjera es grandísima. ¿Cómo lo hizo China? Uno, obligando a los inversionistas a realizar joint ventures con los chinos, con las empresas chinas, joint ventures, o sea, asociaciones, en todos los sentidos, en computadores, en todo. Exigencia de contenidos nacionales, partes nacionales, en automóviles llegan como hasta el 70%. Reinversión de las utilidades. Oiga, ninguna de estas condiciones la decidimos nosotros en el TLC con nadie, no hay eso. Además, fuera de eso, nosotros no podemos cambiar las normas del TLC. ¿Por qué no las podemos cambiar? Porque eso constituye expropiación regulatoria que las compañías extranjeras nos pueden demandar ante árbitros privados. China no firmaría eso. Además, nosotros acabamos de firmar la ley 1518 del 2012 que convirtió en ley el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. O sea, esa es la ley Monsanto, esa es la ley que protege a las grandes transnacionales productoras de semillas. Nuestros campesinos van a tener que comprar las semillas si quieren producir. Ahora, la adopción de patentes. En estos días Santos acaba de dar una vigencia, un presupuesto de 250.000 millones para medicinas. Ahora, con la ley de patentes en Colombia, no le va a tocar dar 250.000, sino 1 billón en pocos años de pesos para que los colombianos podamos tener acceso a las medicinas. Industria de autopartes de China. La industria de China autopartes ya es global. Eso ya está barriendo en el mundo. O sea, la industria de nosotros de autopartes viene a través de cualquier plataforma exportadora, llega hasta a Colombia, como por ejemplo a través de Corea también puede llegar. Joven. 3 implicaciones del análisis anterior. Si China se hubiera basado en las ventajas comparativas del libre comercio, su canasta exportadora sería menos compleja tecnológicamente de lo que es actualmente. O sea, la canasta china es más compleja tecnológicamente precisamente por eso, porque ha apoyado la industria. Su política es de apoyo a la industria. Entonces
Entonces el problema no es solamente que exportar, no solamente el volumen de exportación, sino qué exportar. Qué exportar es fundamental. La política industrial, aunque muy criticada, ha sido parte del éxito económico de China. La agenda de USA para China, mire, China, Hillary Clinton acaba de hacer el año pasado un documento que llama el siglo de América en el Pacífico, y le está diciendo a China, vea, usted tiene que negociar con nosotros esta agenda, la agenda de patentes, la agenda de comercio, la agenda de tecnología, y dice que esperan. Ahora, la iniciativa del Pacífico, ¿qué es? La iniciativa del Pacífico de Estados Unidos, que excluye a China, es precisamente aislar a China, y lo está aislando también militarmente porque hay un conflicto geopolítico con China. ¿Por qué? Porque China no es un poder sumiso, como lo es, por ejemplo, Japón. ¿Sí? China está pidiendo cada vez, de acuerdo a su poder económico y su poder político, pidiendo más espacio internacional. Colombia minera exportadora, materias primas. Bueno, esto es de Fernando González, para que tengamos en cuenta esto. Todo es falso allá, dice en Bogotá, dice Fernando González. Fernando González criticaba mucho Bogotá, pero no los bogotanos, pues no, lo que aquí sucedía. En las cuentas que publican el Banco de la República, para mostrar que el país es muy rico, colocan en el renglón de las entradas el producto de los hidrocarburos, bananos, oro y platino, los cuales son de los ingleses de Estados Unidos y de Londres, decía Fernando González en el 39. Entonces, minería aumenta su importancia en el PIB, está aumentando su importancia. La economía y las exportaciones se reprimarizan. El sector minero representa actualmente el 5.3% del PIB, representa el 51% de las exportaciones del país. Bueno, la inversión extranjera directa en Colombia en el 2011, por ejemplo, aumentó 97.1% para llegar a los 13.297 millones de dólares, lo que se convirtió en nivel récord. Según el Banco de la República, casi el 60% de esa inversión corresponde a petróleo y minería. Ahora, sin embargo, el año pasado se crearon 806.000 empleos y en la minería solamente crearon 30.000, o sea, 3.8%, absolutamente nada. Perfil de la locomotora minera, sector intensivo en capital, intensivo en importaciones de tecnología, poca generación de empleo y en generación de valor agregado. Bajos encadenamientos, redes y enlaces productivos, son economías de enclave. Prácticamente, por ejemplo, la del carbón, sacan el carbón, lo meten en el tren y se lo llevan y lo embarcan y dejan pues las costas sucias, ¿no? Bueno, industria y la economía nacional. La industria, mire, 2011, 13% del PIB, 2000, 14%, y en el 80 era 24%. O sea, nos estamos desindustrializando y nos estamos volviendo una economía básica. Ahora, el Gini pasó en el 90, era 0.47 y hoy en el 2011 es 0.58, 0.55, o sea, perdimos prácticamente 11 puntos en igualdad, o sea, somos 11 puntos más desiguales en la distribución del ingreso y somos el 11 país en el mundo más desigual en distribución del ingreso, y eso tiene mucha importancia para la economía, porque no es un problema pues de que únicamente los ricos, cierto, que el problema pues de envidiar a los ricos, no. La industria necesita consumidores y hay consumidores siempre y cuando la gente tenga ingresos. Colombia y América Latina tomaron el camino de Florentino González hace 150 años. Recuerden que en el año 1850-55 Colombia, no recuerdo si se llamaba Colombia en ese momento, no estoy seguro, pero en ese momento fueron a la guerra por el libre comercio, los gólgotas y los draconianos, y ganó el libre comercio. Hay un gran libro que llama La otra raya del tigre, de Pedro Gómez Valderrama, que es sobre eso. Y La Mencha hizo una telenovela sobre Leo Bolenguer, que Leo Bolenguer que está enterrado allá en Zapatoca, un pueblo hermoso en Santander. Ahí, en esa guerra, fueron vencidos los artesanos, ganaron el libre comercio, ganaron los terratenientes, ganaron los comerciantes. En Estados Unidos también va a haber otra guerra. En el año 1862-1865, el norte contra el sur. Eso no fue a favor de la liberación de los negros, no. Esa fue una de las consecuencias, pero fue un modelo que se enfrentó contra el otro. El modelo industrial contra el modelo clasista, racista, de plantación, de gran plantación esclavista en el sur. Y en el sur perdió y el norte ganó. Ahí
se sella el destino de los Estados Unidos. Nosotros sellamos el de nosotros en 1850 y el de América Latina también. Estados Unidos, a partir de eso, impulsa una política proteccionista y desarrollo de la industria. Nosotros y en América Latina, en Chile, en México, que hay peleas más o menos similares, siempre gana el libre comercio y nosotros perdemos una gran oportunidad. El modelo neoliberal se la juega por los recursos naturales en Colombia. Este es el libro de Sociedad Abierta, Geografía y Desarrollo de Montenegro, el presidente de Asofondos, que está muy bien sentado ahí en la presidencia de Asofondos. Los países que hoy son desarrollados crecieron con base en los recursos naturales, dice Santiago Montenegro. Es totalmente falso. Los países desarrollados de hoy no crecieron así. Hoy. Visión Colombia centenario, segundo centenario. Se la juega por los recursos naturales. Incluso Gómez dice, al parecer, los técnicos del gobierno, la industria se les olvidó, no les interesa o no saben cómo hacerlo. El TLC, proyecto de ley 178 del 2006, TLC de Colombia con Estados Unidos. Miren los productos que propone el TLC, que propone, la justificación de la ley, ¿cierto? Las frutas, las hortalizas, los productos cárnicos, los lácteos, el cacao, el tabaco, el caucho, los productos de la acuicultura, los maderables, las confecciones, los productos de la industria editorial y muchos más. ¿Y cuáles son? Pues si fueran otros muy importantes estarían de primero. No, es que muchos más, cualquier cosa, ¿cierto? Por eso López, que era tan perverso, pues una mente inteligente y perversa, hablaba de la pitaya como gran porvenir para Colombia, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan, obviamente la generación mía, un poquito más de años, y los que estamos acá, la misma generación mía o más, recordamos eso, ¿cierto? Pero bueno. Bueno, hagámoslo. El TLC con Israel y Colombia, más de lo mismo. Ustedes leen ahí las declaraciones de Colombia y de Israel, van a decir lo mismo, ¿cierto? Vamos a exportar a Israel, nos va a comprar carbón y productos agrícolas. Comercio India-Colombia, lo mismo. Esto es unas declaraciones del embajador, lo mismo. Reglas contra la industrialización, el capítulo 10 del TLC sobre inversión. Mire, se eliminan los requisitos de desempeño, no hay que exportar. Eliminación de exigencias de partes nacionales, no se exige nada. En el R4 se exigía. Recuerden con el acuerdo de Cartagena, la decisión 24 se exigía partes nacionales, ahora ninguna. Eliminación de la limitación a la repartición de utilidades, no hay ninguna en Colombia. Con la decisión 24 había reinversión de utilidades. Obligación de realizar joint ventures, ninguna con nadie. Usted no se, aquí no tiene que asociarse nada con nadie. Aquí simplemente se asocian con los lobistas y con los consultores para que aprueben los proyectos, ¿sí? Así no juega Chile. Agenda interna o transformación productiva. Federico Lis, un economista alemán que vivió en los Estados Unidos. Federico Lis escribió un gran libro que aquí en Colombia no se lee, o lo han leído muy poquita gente, y no se enseña en las universidades. Se llama Sistema Nacional de Economía Política, escrito en 1841. En ese libro, la tesis de Lis es que el libre comercio no es el punto de partida, sino el punto de llegada. Primero, hay que transformar las fuerzas productivas. A nosotros de todos se nos ocurre que el concepto de fuerzas productivas es marxista. Sí, es marxista, pero es que Marx era alemán y Marx lo tomó de la escuela histórica alemana a la cual pertenece Federico Lis. Transformación de las fuerzas productivas, es decir, primero hay que transformar las fuerzas productivas y luego sí hacemos libre comercio. La respuesta de Lis a qué producir fue la industria. ¿Y por qué la industria? Ventajas de la industria, rendimientos crecientes. O sea, costos decrecientes. A medida que se produce más, los costos disminuyen. Miren, por ejemplo, examinen ustedes, por ejemplo, el precio de los celulares. En los años 90 un celular, una panela de esas, ¿cuánto costaba? $1.000.000 o más. Y uno pensaba que el que tenía un celular hablaba con Dios. ¿Cierto? Ahora, uno pasa por la calle y le dan un celular para que lo lleve para la casa. Y le ponga una SIM gratis y llame. Entonces, altas elasticidades, precio e ingreso de la demanda. La agricultura, lo contrario. ¿Qué significa eso? Es decir, si cada uno de nosotros tuviera los ingresos suficientes, compraba un televisor plano para
para cada hijo en cada habitación, porque cada uno se quiere encerrar, aunque eso pues no es bueno, ¿cierto? Desde el punto de vista familiar. Uno compra todos los zapatos que quiere, las mujeres también, las camisas, todo. La industria. Ahora, uno después de que esté lleno de leche no va a comprar otro litro de leche. En los productos agrícolas, a medida que crece el ingreso, su consumo crece menos que el proporcional al crecimiento del ingreso. Incluso muchas veces, aunque baje el precio, uno no consume más porque ya tiene las necesidades satisfechas. Alto valor agregado, cambio técnico dinámico, o sea, el cambio técnico está en la industria, la innovación está en la industria, intensiva en conocimientos, por eso es que necesitamos ingenieros, más ingenieros y menos abogados, aunque me imagino que aquí hay muchos abogados, pero para el crecimiento necesitamos muchos ingenieros, muchos técnicos, ¿sí? Es que en un país entre más disputas jurídicas haya, menos productivo es. Pero bueno, se reparte mucho el pastel ahí, pues bueno, voy a poner ahí que discutir con los abogados porque me dan duro. Salarios altos permanentes, o sea, la característica de la industria es que genera salarios altos permanentes, ¿sí? No estacionales, como por ejemplo como el café. Cuando hay estación de café, entonces los salarios suben, pero después bajan y después no contratan a nadie porque no hay cosecha. Materias primas y agricultura, todo lo contrario, o sea, los costos de las materias primas se aumentan a medida que nos vamos desplazando a las peores condiciones, ¿sí? O sea, ventajas de la industria. Inglaterra lo hizo. Inglaterra se encerró desde el año, con los estuardos se encerró desde el año 1485 hasta 1846. Cuando se transformó productivamente dijo, bueno, listo, abolamos los aranceles en el año 1846, que fue el gran triunfo histórico de David Ricardo, el libre comercio, cuando ya era una economía fuerte. Ahora, Estados Unidos lo mismo, hizo lo mismo, el cuento que les eché ahora sobre la guerra de secesión allá en Estados Unidos. Ganó el norte y el norte industrializó Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos, ya después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a hablar de libre comercio, porque ya domina el campo de juego. Corea. Lo que dice Stiglitz sobre Corea, la teoría de las ventajas comparativas determinaba que Corea debía especializarse en arroz. Corea, aunque tuviera éxito en aumentar la productividad del arroz, por esa vía no saldría de la pobreza. Tenía que cambiar su ventaja competitiva adquiriendo tecnología y especialización profesional. No tenía que centrarse en su ventaja comparativa de hoy, sino en su ventaja comparativa dinámica. Hoy. El bienestar del consumidor o el desarrollo de las fuerzas productivas. El libre comercio se basa en el bienestar del consumidor, o sea, mejores precios, más barato, etcétera. ¿Cierto? Toda la clase media nos dice, no, es que ustedes van a poder comprar carros baratísimos de Hyundai, etcétera. Una camioneta por 35 millones en vez de 70, ¿cierto? Entonces todos estamos esperando eso, ¿cierto? Bueno, ¿cuándo era eso? Porque bueno, uno se ilusiona con un carro grande y todo, ¿cierto? A todo el mundo le gusta, pues, y al hombre nos gusta todos los juguetes. Y a las mujeres también. Van a decir pues que nosotros no más. Un momentico, a ver. Entonces, ¿qué dice aquí? Si usted compra una tonelada de acero con 0 arancel, usted gana. Pero si usted aprende a hacer acero, usted y sus hijos ganan en el largo plazo. Si usted puede hacer el acero, en vez de comprarlo, usted podrá hacer herramientas de acero. Si usted es capaz de hacer herramientas de acero, usted será capaz de hacer motores, autos o aviones. Si usted es capaz de hacer lo anterior, sus hijos y nietos podrán hacer productos más avanzados y podrán ganar altos ingresos en unas pocas décadas. Bueno, eso es lo que hizo Corea. Corea, contra el Consejo del Banco Mundial, montó la siderúrgica más grande del mundo. Esto lo hizo Corea, que no tenía ninguna ventaja comparativa para producir acero, invirtiendo y subsidiando las siderúrgicas. Corea es uno de los mayores productores de acero en el mundo, hace barcos, carros, computadores, lo que usted quiera. ¿Por qué fracasó el modelo de sustitución de importación en América Latina y en Colombia? Porque se paralizó, ¿cierto? Los industriales no se transformaron, y el Estado no los obligó a transformarse. ¿Y por qué? Porque en Asia los gobiernos disciplinan a las élites. En América Latina las élites disciplinan al Estado. ¿Qué significa eso? Eso lo dice Gabriel Palma, que es un economista de Cambridge, chileno. En Asia las reglas del juego que ponen los estados permiten que las élites capitalistas conserven sus lugares de privilegio,
mientras esos sectores inviertan, promuevan el cambio tecnológico, innoven, crean empleo e impulsen el crecimiento económico. Las élites latinoamericanas se comportan como si su posición fuera eterna, inmutable, independiente de su rendimiento, y los estados están entregados a su poder. Se debe recuperar la capacidad del Estado para disciplinar a las élites empresariales. O sea, el Estado en Colombia, en América Latina, está capturado por las élites. Hay que capturar al Estado para los fines del Estado, para los fines de la nación. Competitividad. Bueno, el informe del Foro Económico Mundial coloca las economías industriales adelante, a Estados Unidos un poquito atrás, pero sigue siendo de las primeras. Lo importante es anotar que las economías, digamos los vikingos, economías vikingas del norte de Europa, que tienen altos componentes de bienestar, altos impuestos, alto gasto social, etcétera, son de las más productivas del mundo, no son las menos productivas. O sea, esto es importante cuando se trata de discutir los problemas de bienestar social, porque mucha gente argumenta, sobre todo los neoliberales, que el bienestar social crea ineficiencia y crea poca competitividad. Joder. Los resultados, ahora introduje el resultado de este año. Chile puesto 33, Brasil 48, Brasil sigue subiendo, México 53, mejoró este año. Ahora, Chile puesto 31, en el 2004 Chile estaba en el 22, Chile, que tiene un TLC con Estados Unidos. México igualmente no le ha ido bien. Brasil mejoró este año respecto a lo que tenía. Colombia, perdimos un puesto este año. México, Argentina. México no, prácticamente desde que firmó el TLC no ha crecido absolutamente nada. O sea, el per cápita prácticamente es como 0,5, ¿cierto? Ahí tenemos una tasa del 2,38 en 7 años. O sea, ha sido un desastre completo. Y Argentina, que ha crecido del 2003 al 2010 o el 2011 al 7% más o menos, al 8%, digamos, es menospreciada en los círculos académicos y políticos en América Latina. Hay un sesgo contra lo que está pasando en Argentina. Corea, bueno, este es el per cápita de Corea en los países desarrollados, está en casi $30.000 en este momento por per cápita. Joven, Colombia apenas estamos un poco cercanos a los $10.000 o a los 8.000, son los datos básicos. Prácticamente la población colombiana y coreana ya nos estamos equiparando, como ellos tienen un crecimiento de la población en este momento como de 0,23% y nosotros sí crecemos como conejos, entonces nosotros lo vamos a alcanzar rápido. Corea, pasemos estos, o sea, nosotros ahí, Corea siempre nos gana a nosotros. Aquí en ciencia y tecnología, nosotros en ciencia y tecnología apenas estamos como en 0,5, ahí los datos estamos cerquita de Paraguay, menos del 0,5, y hay países que están invirtiendo el 2% del PIB en ciencia y tecnología. Ahora, con la nueva ley de regalías para ciencia y tecnología, prácticamente le están dando más a las regiones que menos capacidad investigativa tienen, o sea, no hay política en este país, no hay política de ciencia y tecnología. Fuera de eso, van a sacar 2.000 o 3.000 doctores y no saben en qué. Tienen que ser en ingenieros, o sea, hay que tener una política de doctores en ingeniería. Bueno, yo no soy ingeniero, pero el hijo mío sí. Bueno, hagámosle aquí esta infraestructura. Inversión y desarrollo, investigación y desarrollo. Asia invirtió 3 veces más que América del Sur y 6 veces más que América Central, 1,3 del PIB versus 0,4 y 0,2 respectivamente. En el 2011 esa misma región logró 33 veces más patentes por millón de habitantes que América del Sur y 74 veces más que América Central. Al comparar países, observa que en el 2011 Corea del Sur logró 311 veces más patentes por millón de habitantes que México, oiga bien, 311 veces más, 229 más que Brasil y 124 más que Chile. Y Brasil, dígalo bien, Brasil es uno de los únicos países de América Latina que tiene universidades en las primeras 100 universidades del mundo. El COCO, el TLC Corea y Colombia. Hernando José Gómez, el zar del TLC.
el señor Hernando José dice que hay que perder el susto. Bueno, el problema es que él no tiene la plata para que perder el susto, ¿verdad? Él no está poniendo la plata que tienen que poner los industriales y la gente que trabaja, porque él es un gran burócrata. Corea pide prerrogativas en bienes industriales, ¿cierto? En Colombia en bienes agrícolas. Vamos a mirar esto. Preocupados la industria nacional, incluyendo ensambladoras, textileras, siderúrgicas y fabricantes de electrodomésticos. En Manizales están muy preocupados con eso, obviamente. Ahora, el otro problema es el contenido mínimo de contenido nacional, ¿cierto? Que es 35%. Con el 35% cualquier país se meta a través de cualquier plataforma de libre comercio, como el caso de Turquía, que señalaban ahora, que Turquía va a ser una plataforma para que Europa se nos meta a nosotros a través del TLC con Europa, por ejemplo, ¿sí? O con Turquía. Pero, hagámosle. Las plantas de ensamblaje de autos, Hyundai y Kia, van a ser plantas de ensamblaje en Estados Unidos. Ahora, en Estados Unidos, ¿qué dicen? Bueno, es que el problema, el valor agregado no está en las plantas de ensamblaje, el valor agregado está en las piezas que son las más, en aquellas piezas que llaman ellos el tren de dirección, que son las piezas que tienen más valor agregado, son más sofisticadas. Que terminen, listo. Ya me dejemos un minuto aquí. Yo sé, pues que productividad, la productividad es de 6 a 1, de 7 a 1, dice Sarmiento. Agricultura, el ministro Granados, bueno, el ministro Díaz Granados dice que nosotros vamos a hacer eso, ¿cierto? El problema es que Estados Unidos también tiene un TLC con Corea, y Estados Unidos vende cerdo, vende carne, vende pollos, etcétera. Bueno, esa. Santos El Colco, economías complementarias. Mire, en el tema energético y minero hicimos un repaso. Hay interés en petroquímica, oleoductos y minería. Ponga la atención, las cifras de exportación de bienes de Corea a Colombia fueron de 2011 1.600 millones y Colombia le vendió 276 millones. Fundamentalmente café, recursos naturales, carbón y níquel, de la Drummond y de la BHP Billiton, ¿cierto? Eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros, realmente la conexión nuestra con Corea va a ser a través de las materias primas, pero tengamos en cuenta esto, que esas materias primas están localizadas en Colombia, pero no son nuestras. De exportación a Corea van a ser realmente muy bajos. ¿Por qué? Porque nosotros, ahora, el consumo, Corea es un país de ingresos altos, las necesidades de los coreanos por aumentar su consumo de alimentos es bajo, nosotros vamos a reemplazar otros vendedores en Corea, o vamos a esperar que la población de Corea crezca, y la población de Corea está creciendo en este momento al 0,23% en el 2011. ¿Qué significa eso? Dividan el número 72 por 0,23 y le dan los años en que Corea va a duplicar su población. Vamos a tener que esperar como 100 años. Bueno, esa es la tasa de crecimiento de Corea demográfica. Es la única que puse ahí de Corea. Conclusión. Ahora, hay que leer yo pensé que iban a venir el senador y cosas de esas, pero como ellos no leen, entonces, exceptuando al senador Robledo, no leen, pues dicen, ¿cierto? Eso ya es un mito urbano, dicen, pero bueno, ya está arraigado en la mentalidad de los colombianos. Hay que leer este documento, lo acaba de sacar CEPAL, este documento es de 276 páginas. Yo creo que Simón Gaviria con la primera página se marea. Ya va a tener que leer el papá, y el papá no tiene tiempo porque se volvió negociante. No de café, sino ya pues anda en la petroquímica y cosas de eso. Bueno, espera un momento, a ver, yo les leo el título del texto. Cambio estructural para la igualdad, una visión integral del desarrollo. Esta cosa de la CEPAL, este texto de la CEPAL es sobre la necesidad de la industria para América Latina, dígalo bien. Necesidad de la industria, eso lo deberían leer Santos y todos sus anticos. Ahora, para finalizar, ¿qué fracaso ha sido la clase directora colombiana? Dígalo bien, escrito en el año 40. González. Lean a Fernando González. Yo creo que el Congreso de la República debería editar todas las obras completas de Fernando González y regalárselas a todos los senadores a que las lean. Y a los colombianos también, porque nosotros no somos ciudadanos de segunda y no de primera. Yo las leo pues para que me voy, para irme. Nada de agricultura, nada de metalurgia,
Fabricación de máquinas y utensilios. Qué fracaso ha sido la clase directora colombiana. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Maya. También queremos agradecer la presencia de los senadores Jorge Enrique Robledo del Foro Democrático y Luis Fernando Velasco del Partido Liberal, también como al director de la Central Unitaria de Trabajadores, Tarcisio Mora Godoy, por acompañarnos en este foro sobre el Tratado de Libre Comercio. Ahora le damos la palabra al señor Aurelio Suárez, analista, ingeniero, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, cofundador de la Asociación por la Salvación Agropecuaria y ex candidato a la alcaldía de Bogotá. Mil gracias, Humaira. Un saludo muy especial a los organizadores de este evento, a los empresarios reunidos en Proindustria, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que como Recalca y otras no gubernamentales han estado frente a las tareas de libre comercio en los últimos tiempos en el país. Yo voy a ser muy breve porque creo que ya se ha dicho mucho y el senador Velasco y el senador Robledo seguramente aportarán más elementos en este foro, cuya pretensión, entiendo, es la de discutir de manera tranquila elementos y puntos de vista de análisis frente a estos tratados de libre comercio y específicamente al de Corea del Sur y de Turquía. Ya querido Guillermo Rodríguez, el coordinador del foro, que yo haga algún énfasis en las eventuales exportaciones que Colombia podría hacer y que, como lo han señalado algunas personas que me han precedido hoy, es lo que justifican de alguna manera para el aparato productivo nacional el que se firmara el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Corea. Yo estuve pensando cómo enfrentar esta conferencia o esta conversación breve en este foro y llegué a una conclusión. Voy a partir de la buena fe de quienes proponen esto, especialmente de los gremios o algunos de los gremios agropecuarios que difunden las posibles ventajas de estos tratados en materia agrícola. Y me voy a centrar fundamentalmente en las razones, yo llamaría teorías equivocadas sobre las cuales esas ilusiones se están cimentando. Ya mencionó el doctor Maya en su presentación anterior algo que llamamos en la economía el teorema de la ventaja comparativa, que se resume en el caso de Corea de una manera muy sencilla. Si Corea necesita hortalizas, Colombia las puede producir, a cambio de eso traeremos automóviles y el mundo será feliz. Esa es una especie de actualización de lo que se llamó el teorema de la ventaja comparativa de David Ricardo hace 200 años y que hablaba del intercambio feliz entre el vino portugués y el paño inglés. Y es más o menos la teoría o la lógica bajo la cual los gremios de la agricultura le ponen la firma al TLC con Corea. Esta teoría ya no rige en el mundo. El teorema de la ventaja comparativa ya no tiene respaldo en la evidencia en el mundo contemporáneo, por dos razones básicas que quiero exponer. La primera es que la ventaja comparativa funcionaba, o funciona incluso, en aquellas economías que producen cosas diferentes, café contra satélites, pero el asunto no está allí. El asunto está en aquellos productos comunes
que todos los países hoy elaboramos. Nosotros no estamos discutiendo si Estados Unidos puede exportar café, porque nunca lo podrá exportar, por condiciones de tipo climático obvio. Y Colombia quizá nunca podrá llegar a exportar satélites por limitaciones de nuestro aparato industrial y su complejidad. Pero la discusión no está ahí. La discusión no está en aquellos productos que son comunes, en los cuales se libra hoy en el mundo las más duras batallas dentro del libre comercio. Estamos hablando de lácteos, de hortalizas, de carne, precisamente de aquellos productos en los cuales supuestamente Colombia podría tener éxito porque Corea los importa. Cuando uno va a mirar quiénes son los proveedores de estos productos actuales, porque los coreanos no van a empezar a comer carne cuando llegue Colombia, ya comen carne y ya importan carne, y también lácteos y también hortalizas, y aquellos productos que nos han dicho en los cuales nosotros tendremos espacio comercial. Miremos esto. El 93% de las importaciones agrícolas de Corea, lo que Corea compra, están controladas por 4 potencias agrícolas. Estados Unidos de Norteamérica, China es la primera potencia agrícola del mundo, complementando un poco la observación sobre China que hacía el doctor Maya, y Estados Unidos la segunda. O sea que nuestros competidores son la primera y la segunda potencia agrícola del mundo. Y asimismo Australia y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el primer exportador mundial de lejos de productos lácteos, derrotó a Europa en los últimos años de manera contundente. Y uno podría mirar qué es de cada uno de estos productos, cómo se distribuye esa provisión. El 97% de la carne bovina la proporcionan entre Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. La carne de cerdo, el 96% viene de la Unión Europea, de Canadá, de China, Nueva Zelanda, Australia y Chile. El 100% de los lácteos viene de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de Australia y de Nueva Zelanda. Y el 98% de las frutas y las hortalizas provienen de China, el 1% de Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, la imagen que yo quiero dar en primer lugar es que si queremos exportar carne, lácteos, frutas y hortalizas, tenemos que ir a librar una batalla contra los que hoy tienen ese mercado, que son Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y China. Las personas que impulsan este tratado asumen de que esa batalla de libre comercio es hoy una batalla limpia, a punta de ventaja comparativa. Pues yo quiero señalarles que la equivocación en primer lugar radica en que hoy el teorema de la ventaja comparativa no se cumple precisamente porque esa guerra comercial ya no se libra sin armas, digamos, ilegítimas incluso en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Empecemos con las armas que se utilizan para derrotar a los otros. En primer lugar, los subsidios. Nadie puede ignorar que Estados Unidos le entrega a sus productores agropecuarios subsidios por valor de 90.000 millones de dólares al año. En Colombia no recibimos absolutamente un peso de subsidio que pueda permitir competir. Y esos subsidios tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de los subsidios a la agricultura norteamericana? Bueno, en primer lugar, garantizar el suministro de alimentos a la sociedad norteamericana, pero en segundo lugar, exportar sus excedentes a precios por debajo de los costos de producción para derrotar al que se le oponga en otro terreno o en otra arena de lucha comercial. Y estamos hablando de que ya Estados Unidos subsidia. En el caso de China, aleguemos incluso, pues sería una necedad, pero en gracia de discusión no aleguemos que las razones de tipo geográfico también conspiran contra nosotros. No es lo mismo poner un rábano desde Buenaventura a Seúl que ponerlo de China a Seúl. O sea, ya de entrada la ventaja geográfica descartaría cualquier ilusión, pero aún así, todo el mundo sabe las enormes ventajas que China tiene, también en términos de subsidio y de mano de obra, para competir en los mercados extranjeros. Luego, la posibilidad de derrotar a China, de derrotar a Estados Unidos en los géneros que ellos le venden hoy a Corea, prácticamente se vuelve una ilusión.
Una ilusión que se le vende hoy al país y que tiene enormes costos para la economía nacional. Pero aún así, supongamos que podemos entrar y podemos derrotar. Hay un cartapacio de este tamaño que se llaman normas sanitarias y fitosanitarias, incluso de bioseguridad, que tienen los coreanos. Yo estuve hojeando las normas sanitarias para la agricultura norteamericana, o sea, no para la colombiana, para la norteamericana. Y le cuento que los requisitos que tienen que cumplir los norteamericanos en Corea son enormes. Un ejemplo, mientras Colombia le ha permitido a Estados Unidos importación de carne que provenga de reses mayores de 30 meses, que son carnes muy susceptibles a, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos ha tenido ya en los últimos años 3 focos de la llamada enfermedad de vacas locas o encefalitis espongiforme. Corea tiene prohibida la entrada de ese tipo de reses, o sea, incluso las normas del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Corea, en el caso de Corea, son más duras que las de Colombia con Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Y qué decir, pues, de Colombia en normas sanitarias? Y hay un elemento que además es fundamental y ya se ha tocado acá por parte de Miguel Tejada y de Guillermo Maya, que es el tema de la tasa de cambio. Colombia tiene una desventaja enorme. Y pongamos un ejemplo. Me preguntaban en estos días a raíz del debate cafetero en este país, ¿por qué en este periodo de precios altos del café, que fueron más o menos del año 2007 hasta el año 2011, por qué Brasil y Vietnam los habían aprovechado para aumentar su producción y sus exportaciones y Colombia no había podido, sino que al contrario había visto descender de manera extraordinaria su producción y sus exportaciones? En esta semana se hablaba de que Colombia era el 6º exportador de café del mundo. Café es el único producto agrícola que hoy Colombia de verdad exporta a Corea y corremos riesgo incluso como vamos de perder ese mercado. Y yo contestaba con una respuesta que creo que coincide con lo que han dicho los doctores Maya y Tejada, y es que el país está hoy en un proceso de reestructuración económica. ¿Qué quiere decir? Que Colombia renunció a ser un país agrícola e industrial y se vuelve un país minero y petrolero, sin serlo además, porque nuestras reservas en petróleo no dan para que este país se le llame país petrolero, por supuesto. Eso implica que la agricultura y la industria sufren en primer lugar los efectos por el gran avance, por el enorme ingreso de dólares a ese tipo de actividades, de dólares que se quieren volver pesos. Y eso significa una valoración del peso y por lo tanto 2 fenómenos. Uno, que usted puede importar más barato lo que antes le costaba más. Y por otro lado, que cuando exporta recibe menos pesos por cada dólar que exporta. Luego el efecto es mortal para las exportaciones. Se está quebrando la economía cafetera por esa tasa de cambio, con una tradición, una estructura que aún conservamos, etcétera. Y resulta que el país va a ser exitoso con ese modelo, mandando una lechuga para competir con China a Corea. ¿Sí? Realmente, desde el punto de vista económico, de las leyes mínimas de la economía, de la más lógica económica básica, Colombia no tiene ninguna posibilidad hoy, un país que está marchitando su agricultura y su industria por esa especialización en la explotación y exportación intensiva de recursos naturales no renovables, podrá tener éxito en estos mercados a nivel mundial y menos aún en una zona donde geográficamente no tenemos ventajas. ¿Cuál es el resultado de los estudios que se han hecho, incluso por parte del gobierno, en el balance comercial de Colombia con Corea? El resultado es muy sencillo. Colombia aumentará en 10 años sus exportaciones a Corea en un 8%. O sea, aún en la lógica que hemos hablado, el país aumentaría apenas un 0,8% al año, mientras Corea aumentará sus ventas a Colombia en un 29,57%. O sea, las ventas de Corea aumentarán
casi 3% anual. Al final de cuentas, de lo que estamos hablando es que las ventas de Corea se aumentarán 3 veces las cosas que Colombia pueda vender. Y hay un elemento que me parece sustancial y que quizá no se ha mencionado porque es un aspecto que creo que es clave. Empezando por esto, hoy ya el balance comercial entre Colombia y Corea es negativo para Colombia. O sea, es como entrar a un partido de fútbol con Corea del Sur, con todas las desventajas que hemos dicho, ¿cierto? ¿Sí? Pero perdiendo en el marcador 4-0. ¿Sí? Entonces vamos a perder 4-0. Las posibilidades de meter un gol allá son prácticamente nulas, pero se nos dice que ese tratado resulta ventajoso para el país. De tal forma que cuando no es un balance desde el punto de vista de lo que llaman nuestros funcionarios intereses ofensivos de Colombia, centrados en la agricultura y eventualmente como una puerta para el ingreso a los mercados de Oriente, no hay ningún elemento desde el punto de vista de las variables macroeconómicas vigentes, desde el punto de vista de la evidencia económica y desde el punto de vista de la teoría económica moderna del comercio que pueda explicar que Colombia vaya a tener siquiera una ventaja positiva en este tratado. El país está dedicado a marchitar su agricultura y su industria. La agricultura la marchita con tratados de libre comercio como el de Estados Unidos y la industria la va a marchitar con tratados de libre comercio como el de Corea y Turquía, y todo ello, a todo ello sumado un cambio en la estructura económica del país dirigida fundamentalmente a la explotación de recursos naturales y recursos no renovables. Termino diciendo esto. Con base en lo anterior, lo único que uno podría decir era una frase como la siguiente: resulta que Estados Unidos nos va a derrotar aquí la agricultura, pero nosotros vamos a ir a jugar a Corea y allá los vamos a derrotar a ellos. Es una cosa tan absurda como la que yo acabo de explicar. Mil gracias por escuchar. Y durante diferentes minutos hemos escuchado las diferentes intervenciones de los analistas, académicos y expertos en el tema del Tratado de Libre Comercio y cómo este va a ir en contravía de la economía nacional. Muchos se han preguntado qué piensan los senadores, los legisladores, lo han dicho diferentes personalidades esta mañana. Pues vamos a invitar al senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal para que nos cuente cómo el tema del Tratado de Libre Comercio con Corea se viene trabajando al interior del Congreso de la República. Muy buenos días. Un saludo muy especial a quienes han convocado esta reunión, este foro que hace parte de un trabajo que se viene haciendo de la coalición contra el TLC con Corea. Saludo al doctor Jorge Robledo, no solo un buen senador, sino un buen lector, me consta, y a los industriales y demás personas que nos acompañan. Yo voy a hacer una intervención muy breve frente a unas reflexiones que creo que trascienden el TLC con Corea, que hablan un poco de el modelo de desarrollo que se escogió hace algunos años en el país y que creo que cada día coge más fuerza y con ello llegar a unas conclusiones y a unas propuestas. Cuando a uno le invitan a hablar sobre un TLC, uno tiene que hacerse una primera pregunta, o por lo menos preguntarle al gobierno nacional. Para el gobierno, ¿qué es un TLC como política? ¿Es un fin o es un medio? Porque, doctor Robledo, yo siento que el Ministerio de Comercio ha asumido los TLCs como fin. Cada vez que uno escucha los informes del Gobierno Nacional sobre sus avances en su política, dice, vamos bien porque ya hemos firmado tantos TLC. Perdóneme,
yo tengo una visión distinta. La mera firma de TLCs no es un resultado. Es más, una mala firma de un TLC puede ser un resultado negativo. Los TLCs tienen que ser un medio. Y cuando uno va a evaluar la firma de un TLC, tiene que saber ese medio, esa herramienta, para qué la va a utilizar. Que no vaya a ser que termine uno armando una herramienta que se devuelva contra uno mismo, contra el país. Entonces, pensemos que el TLC es un medio ¿para qué? Uno pensaría, pues, para buscar el desarrollo productivo del país, para generar riqueza. Y yo estoy llegando a la conclusión de que los TLCs que se está metiendo Colombia, y particularmente el TLC con Corea, sí es un instrumento para generar riqueza. Pero ahí viene una segunda pregunta: ¿riqueza para quién? Y entonces ahí quiero abrirles a ustedes un debate que trasciende el TLC y que creo que va a ser un debate que de alguna manera en lo económico, y ojalá, escúchenme bien, ojalá que sea el debate que se lleve a lo político, porque en este país nunca hemos hecho de fondo debates políticos sobre los temas que realmente interesan a la sociedad, y en este caso los temas económicos. Y entonces el debate político de los próximos años tiene que ser qué es lo que debe producir riqueza en la sociedad. Y aquí vamos a enfrentar dos visiones del mundo: la visión o los intereses de quienes creen que la riqueza en una sociedad se genera con la especulación. Quien pueda especular con el dinero, quien pueda especular con la tierra, genera riqueza. Yo creo que particularmente la especulación con el dinero tiene que ser un medio para producir riqueza, pero no el fin, no tiene que ser el instrumento, tiene que ser un medio a favor de los otros sectores, los que sí de verdad generan riqueza, porque generan riqueza redistribuyéndola. ¿Y cuáles son los otros sectores? Yo casi que los englobaría en una palabra: la riqueza en una sociedad la tiene que producir es el trabajo. Porque cuando hay trabajo, hay redistribución. Y las élites de nuestro país, particularmente los tecnócratas de ahora, son tecnócratas que en muy pocos casos han trabajado, han sido buenos funcionarios de aquellos que especulan y buenos voceros de los gremios de aquellos que especulan. Y están llevando al país a un proceso de desindustrialización. Y eso es gravísimo. Voy a darles algunos datos. La Universidad de los Andes le hizo a un gremio de los confeccionistas hace unos 3 meses un estudio sobre importaciones, exportaciones y generación de empleo en el sector de confecciones. Ustedes saben que el sector fibrotextil confecciones es tal vez el mayor generador de empleo industrial del país. Genera cerca del 23%, según el DANE, del empleo industrial del país. Y se distribuye: los que hacen los hilos, más o menos 13.000 empleos; los que hacen, estoy hablando de empleos formales, los que hacen las telas, 78.000 empleos, y los que hacen las confecciones, cerca de 380.000. En este sector existe una gran informalidad, y hablo del sector de las confecciones, entre otras cosas porque para competir han tenido que, por la puerta de atrás, tratar de bajar costos, particularmente para fiscales, etcétera, montando los talleres satélites.
que son las microempresas que trabajan en las propias casas. No se ha hecho un estudio a fondo, yo no me aventuro con una cifra, pero en Medellín, bien lo sabe el profesor de la Nacional que nos antecedió, trabajan más personas en los talleres satélites que en las plantas de confecciones. Eso ya está demostrado. Pues bien, en los últimos 2 años se ha doblado las importaciones de confecciones al país. Pregúntele a la gente de Don Matías. Y no solo se han doblado, sino que se han perdido en los últimos 12 meses más de 70.000 empleos formales en las confecciones. Y ahí viene una pregunta que también vale la pena que nos hagamos. ¿A quién estamos privilegiando en nuestro país? Estamos defendiendo a los chéveres de un hipermercado, a los exitosos que ya no son colombianos, que básicamente ya ni siquiera están trabajando el sector del comercio, sino que han convertido sus hipermercados en un sector inmobiliario en donde se paga más por alquilar un metro en una bodega de uno de estos hipermercados que un apartamento en la Quinta Avenida en Nueva York. Yo no sé si ustedes han captado cómo ha venido evolucionando ese negocio, en donde a la gente que quiere, al pequeño empresario, al mediano empresario, aún al gran empresario industrial que quiere llegar a un hipermercado, ya muchas veces no le compran, sino que prácticamente le cobran por colgar sus productos en las góndolas, entregan los productos y sin embargo, si se pierden los productos a quien se los ha entregado, los pierde el empresario, no el dueño del hipermercado. Algún día deberíamos revisar, doctor Robledo, un contrato de esos que le hacen a nuestros empresarios en Colombia, los hipermercados, y nos daremos cuenta que ha surgido el nuevo esclavismo industrial en el mundo, en donde la posición de poder, no de dominio de poder, hacen que se negocie como quiera en contra del sector industrial. Volviendo al tema, ¿qué hace el Estado para defender a esos sectores? Muy poco o casi nada, porque quiero insistir, las decisiones políticas, señores industriales, se las está tomando una tecnocracia que no trabaja, sino que asesora a quienes especulan. Y eso es muy grave para ustedes. Es muy grave. Por ello el TLC con Corea no se está viendo como se debe ver. Ese instrumento, ¿qué nos va a dar y qué nos va a quitar? Aquí lo dijimos hace unos meses en Compensar. A Corea le podemos mandar chatarra, le podemos mandar petróleo, le podemos mandar café. Café, digámonos la verdad, no hemos sido capaces de mantener una industria que bien que mal generaba empleo en el sector rural. El café que se toma en muchos lugares de Colombia no se produce en Colombia. Es un café que estamos importando de Centroamérica y de Suramérica. Deberíamos estar produciendo cerca de 18 millones de sacos para la exportación y creo que este año no vamos a llegar a 8. Entonces, ¿de dónde vamos a enviar café? ¿Chatarra? Señores, ¿se necesitará un TLC para enviar chatarra? ¿Petróleo? ¿Se necesitará un TLC para enviar petróleo? Una industria que ni siquiera ha sabido darle, un sector que ni siquiera ha sabido darle valor agregado a esa materia prima. Y aquí hay que plantear otro debate hacia adelante, y es: vamos a seguir nosotros creyendo
que Ecopetrol es la gran empresa eficiente del país, cuando es una empresa que ni siquiera supo planear cuánto le costaba modernizar su planta de Cartagena? Señores industriales, aquí hay presidentes de industrias. ¿Qué le pasa a un presidente de una industria si le dice a su junta directiva que va a modernizar la empresa y le entrega un presupuesto de 2.7 billones de dólares y a los 2 años vuelve a reunir a su junta directiva y le dice que le autoricen una ampliación de ese presupuesto porque ya no vale 2.7 billones de dólares, sino cerca de 5 billones de dólares? Lo echan a patadas. Aquí, al que nos hizo eso, lo consideramos el empresario del año, con la refinería de Cartagena. Y no pasa nada. Señores, en Colombia yo no estoy viendo una política de apoyo a la industria en general. En el Congreso de la ANDI, un empresario entregó un informe muy interesante que ahora comentábamos con el senador Robledo. En América Latina solo hay un lugar en donde la energía es más cara que en Colombia, que es en el desierto del norte de Chile. Cuando uno va a competir tiene que tener una agenda interna. Cuando uno se va a abrir un TLC tiene que tener una agenda interna para saber cómo compite. Y solo cuando cumpla esa agenda interna sale a competir. Uno no se mete a competir sin carreteras para llevar lo que produce a los puertos, sin preparar los obreros. Uno no sale a competir si las ventajas comparativas que debería tener un país por la captura del Estado en favor de unos pocos terminan conspirando contra la industria nacional a favor de esos pocos. Y les planteo un ejemplo sencillísimo. ¿Por qué si Colombia tiene la ventaja comparativa de la energía, se la quitamos a nuestros ciudadanos y se la quitamos a nuestros industriales? Colombia exporta energía hidroeléctrica, pero se consigue más barata en Ecuador que en Colombia. Colombia produce cerca de 1 millón de barriles de petróleo a pesar de la ineficiencia de los directivos del sector petrolero estatal. Y sin embargo, tenemos que pagar una gasolina y un diésel más caro que lo que paga un ciudadano de Estados Unidos, país que importa al menos el 50% del petróleo que necesita para refinar y hacer su diésel y su gasolina. No sé en qué punto estamos en carbón, creo que estamos entre los 4 primeros exportadores de carbón del mundo. O sea, podríamos producir las térmicas que quieran. Todas las ventajas comparativas se las quitamos a la industria. Y se la quitamos a la industria para dársela a unos especuladores con el capital. Y como se la quitamos a la industria, vamos a llegar a unas conclusiones. Queremos que la industria compita cuando conspira contra la industria. Las ventajas comparativas que deberían tener, se las quita el Estado. Señores industriales, a ustedes ya no los tienen entre las élites económicas. A ustedes los sacaron las élites de la minería y del sector financiero. Los ministros de industria, ya no existe eso aquí en Colombia. Pero quienes tienen que tomar las decisiones, ya no los están preparando ustedes. Quienes tienen que tomar las decisiones, los están preparando y los están prestando para el Estado otros sectores que han capturado el Estado. Y esa captura del Estado, por esas élites especuladoras, por esas élites mineras, terminarán conspirando contra la economía de todo el país. Porque terminaremos viendo un crecimiento del PIB, como lo hemos visto tal vez con la excepción del año 2000, 2001, corríjame profesor, tal vez fue en el 2000 que hubo un crecimiento cero, negativo, sí, de resto ha habido crecimiento, pero ese crecimiento cuando usted lo cruza
con las tasas de desempleo y el subempleo, ¿qué descubre? Que en 20 años ha crecido el PIB, pero que el desempleo se ha mantenido estable y que el subempleo ha crecido. En otras palabras, que Colombia es un país más rico, es probable, pero que esa riqueza se ha quedado cada vez en menos bolsillos. Esa es la conclusión. Por ello, yo quiero hacer una invitación a los industriales, a los obreros, a los colombianos, a que recuperemos el espacio político, a que recuperemos los espacios gremiales, que en esos espacios gremiales hayan personas que defiendan al gremio y no permanentes candidatos a entrar en los gabinetes del gobierno de turno. Porque cuando uno es candidato a entrar en el gabinete del gobierno de turno, nunca habla por su gremio. Dice lo que quiere escuchar el gobernante, lo que necesita escuchar el país. Con el doctor Robledo y otros congresistas vamos a dar esta batalla y la vamos a seguir dando. El TLC en sí no es malo o bueno, es un instrumento. Y ese instrumento hay que revisarlo. ¿Con quién nos sirve y con quién no nos sirve? Eso hay que revisarlo. Nosotros no vamos a asumir una posición de ayatolas económicos. Pero la conclusión frente al TLC con Corea es que es evidente que va a ser muy difícil vender la lechuga de Aurelio en Corea, pero sí va a ser bastante fácil que unos pocos señores sigan importando lo que Corea produce, y produce bien, porque se cerró 50 años para aprender a producirlo, y que nos quite lo más valioso que debe defender en la economía un país, que es la generación de trabajo, de empleo. Nosotros no podemos cambiar una industria por una vitrina de automóviles con 3 vendedoras, por bonitas que ellas sean, porque hay que defender es el trabajo de los colombianos. Esa es nuestra posición y es la que mantendremos en los debates en el Congreso. Estamos en el foro que ha sido convocado por la Coalición No al Tratado de Libre Comercio con Corea y Turquía. Y en una reunión como esta, pues es prioritario y pertinente tener de primera mano el testimonio de una pequeña empresaria que directamente se ve afectada con la firma de estos tratados de libre comercio, cómo su cotidianidad, su día a día, su pequeña economía se ve afectada con estos tratados de libre comercio. Pero antes de darle paso al testimonio de la señora María Calderón, quien hace parte de un taller de confecciones en la localidad de Ciudad Bolívar, aquí en la capital de la República, vamos a invitar a Vladimir Cáceres. Él hace parte del grupo de investigación de Sede Trabajo. Buenos días para todos y para todas. Voy a leer unas breves páginas sobre la situación del sector textil y de confección en el país. Espero que sean pues, suficiente para al menos hacernos una idea de la difícil situación que están viviendo miles de personas que giran alrededor de este sector de la economía. Quiero saludar a la coalición No TLC con Corea y Turquía, saludar a los senadores y representantes que hoy hacen presencia, saludar a todos los empresarios grandes, pequeños y medianos presentes y a las mujeres que en sus casas de las diferentes localidades de Bogotá se esfuerzan diariamente para que a través del ejercicio de la confección darle el sustento a sus familias.
Bueno, entonces la idea es la siguiente. La directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Confección, doctora Marcela Mosquera, aseguró en Colombia Moda del año en curso que el sector textil atraviesa por una situación difícil y aunque no están muertos, el gremio no está tan bien como afirma el gobierno. Y acotó, para estos empresarios el gobierno está priorizando las importaciones y debido a esto en el último año se han perdido 50.000 empleos y la tendencia para el próximo año es perder 100.000 empleos más. Estas palabras de la doctora Marcela Mosquera reflejan la difícil situación que viven las más de 10.000 empresas de confección que aproximadamente hay hoy en Colombia, según la Asociación Nacional de Industriales. Las causas de tal situación se reflejan con claridad cuando analizamos las condiciones en las cuales compiten los productores nacionales contra las masivas importaciones de textiles y de confección que no cesan. Ingresan a Colombia mercancías de este sector desde más de 15 países del mundo, mercancías que necesariamente la industria nacional podría producir. ¿Cuáles son las condiciones adversas a las que hacemos referencia? Mencionémoslas. Primero, hemos reemplazado la producción de algodón de Colombia por el algodón norteamericano y por tal razón estamos sujetos a los precios internacionales del algodón, que en el año 2009 subieron un 64.4% y en el 2010 subieron 96.8%. No hay controles para el incremento en precios de esta materia prima. Nada nos indica que el precio no seguirá subiendo en cualquier momento. Es una política muy negativa la de comprar en el exterior el algodón que podemos producir internamente. Deja desempleo en el agro y en ascuas a los empresarios industriales del sector de confección y textiles. Recordemos que en Colombia producíamos casi 300.000 hectáreas de algodón antes de los años 90 y para el 2008 solo se cultivaron 34.000, es decir, una reducción del 90%. Los costos de la energía eléctrica siguen subiendo y comparativamente con otras naciones tenemos desventajas que hablan por sí solas. En un artículo del periódico El Espectador del año 2012, Hernán González señaló: el precio para la energía industrial de Colombia figura en 10 centavos de dólar el kilovatio hora, equivalente en Estados Unidos a 7 centavos, en la Unión Europea a 8 centavos, en Chile a 9 centavos y en Perú a 9 centavos el kilovatio hora. Y la doctora Marta Lucía Ramírez planteó en el periódico Portafolio: Corea ha apoyado decididamente a su industria manufacturera y a las ramas estratégicas mediante una política de Estado. A partir del año 2002 decidió subsidiar la electricidad, con lo cual en los primeros 5 años las tarifas disminuyeron un 11%, siendo los usuarios agrarios e industriales los principales beneficiarios. Ya se anunció en Colombia un incremento en las tarifas domiciliarias de energía por el pago de una tarifa básica. Esta es una pésima noticia para las miles de mujeres que tienen sus talleres de confección en sus casas. La balanza comercial del sector textil y de confecciones es cada vez más deficitaria, lo cual refleja que esta política de libre comercio está orientada a comprar en el exterior lo que podemos producir en Colombia. Proexport, en un documento del año en curso, presenta un lamentable informe donde plantea que estamos exportando 1.083 millones de dólares entre textiles y confección, pero en esto mismo importamos 2.088 millones de dólares. Es decir, tenemos una balanza deficitaria de 1.000 millones de dólares. ¿Qué puede hacer la mediana y pequeña industria de confección con estas importaciones masivas de bajo costo? No mucho realmente. Algunas empresas productivas vienen aumentando sus importaciones con el propósito de acomodarse a la situación, pero como dijo Carlos Botero Hoyos, presidente de Inexmoda, por cada prenda importada hay un hilo menos, una tela menos y sobre todo un empleo menos. Todo esto viene ocurriendo sin que aún haya TLC con Corea y Turquía. Otros aspectos no menos importantes afectan la situación para los empresarios textiles y de confección. El papel que vienen cumpliendo los almacenes de cadena como Éxito y Falabella, que obtienen las utilidades que debieran tener los empresarios nacionales y que en lo fundamental promueven las grandes marcas y las importaciones. También tenemos dificultades en cuanto al acceso a créditos. Recordemos que en Colombia se acabaron los créditos de fomento
y que los que ofrece hoy la banca son costosos, de corto plazo y ponen en juego el patrimonio de los empresarios. La carga tributaria para las empresas productoras no es menos onerosa que cada uno de los aspectos aquí mencionados. Mientras Almacenes Éxito paga un impuesto de renta del 15%, el empresario común lo paga del 33%. De verdad que en Colombia están gobernando para el capital y la producción extranjera. Además pagamos impuesto de IVA, predial, valorización, Cámara de Comercio, Red de Fuente, Reteíca, etc. Son muchos los impuestos e inexistentes las políticas económicas que nos favorecerían. Asimismo, el contrabando, según Carlos Botero, está por encima de los $1.000 millones, lo cual demuestra la incapacidad de la DIAN para responder adecuadamente a esta situación. El periódico Portafolio dijo en el año 2011 que en el 2010 los decomisos habían sido de 8.000 millones de pesos y de 12.000 millones en el 2011. Es decir, hay contrabando de $1.000 millones y los decomisos son solamente de 12.000 millones de pesos. Todas estas cosas juntas hacen cada vez más insoportable sostener la producción en cualquier escala. Todo ello viene ocurriendo ante la mirada soslayada e indiferente del gobierno nacional. Digamos brevemente algunas cosas respecto a los TLC con Corea y Turquía. A la República de Corea le corresponde el puesto número 4 entre los mayores exportadores de productos textiles y de confección en general. Ocupa el primer lugar en la lista de mayores exportadores de fibras sintéticas y es la responsable de más del 10% de las exportaciones mundiales de filamentos de poliéster. Al sector en cuestión le corresponde el 16.2% del total de las empresas coreanas, el 12% del empleo y el 6.5% del valor agregado. Según la ANDI, exportábamos a Corea en el 2009 $150.099 y en el 2010 estas exportaciones bajaron a $79.844. Y sin TLC, en el 2010 ya le importábamos a Corea entre textiles y confecciones lo equivalente a $17.924.460 millones. Turquía, por su parte, definió a partir del año 2003 una estrategia nacional a largo plazo para competir en el mercado mundial sin cuotas, las cuales terminaban en el 2005 con el fin del acuerdo de los textiles y el vestido de la OMC. Está entre los dos mayores proveedores de Europa. Las exportaciones textiles de Turquía pasaron de $10.000 millones en el año 2000 a $23.000 millones en el 2007, que representa un incremento porcentual anual del 12%. Exporta 23 veces lo que exporta Colombia. Así las cosas, en Colombia la producción de textiles y confección no podrá soportar mucho tiempo. El gobierno ha decidido entonces exponer el mercado nacional a la competencia de estas naciones que evidentemente son más fuertes que nosotros en esta rama de la producción. No le ha bastado al gobierno permitir el ingreso de mercancías chinas de bajo costo, que hoy son el 34% de las importaciones colombianas en textiles y confección. Ahora da una especie de estocada final a esta industria que, según la ANDI, genera en Colombia 130.000 empleos directos y 750.000 empleos indirectos. No son pocos entonces los que debemos unirnos en torno a la coalición para defender el patrimonio de los empresarios y el empleo de miles de trabajadores. Rechazar estos tratados de libre comercio debe ser nuestra tarea. Muchas gracias.